obviamente esta prédica no es solo para mujeres, no es solo para damas, es para todos nosotros como iglesia. Y hoy vamos a hablar de este tema tan importante que alrededor del mundo y de los tiempos, de las culturas, ha sido tan tocado y tan dañado, y es el valor que tenemos como mujeres, no solo por el hecho de ser mujeres, sino por ser diseño y ser hijas de Dios. Así que vamos a ir rápidamente con el principio en esta mañana. Y el principio dice: Dios es perfecto en todas sus obras. Por lo tanto, la mujer como creación de Dios es perfecta. Esa es la esencia. Por ser diseño de Dios, somos perfectas. La esencia de la mujer, el diseño de la mujer. Yo sé que si preguntara ¿cuántas mujeres perfectas hay en esta mañana? Amén. ¿Qué dirían los esposos o los amigos o los familiares? Quizás no tan amén, ¿no? Porque sabemos, en ese camino de perfección, pero el diseño de la mujer, lo que Dios destinó, diseñó, cómo sea la mujer, sus funciones, sus habilidades, los talentos, cómo Él compuso en su mente cómo sería la mujer, ese es un diseño perfecto. Porque todo lo que viene de Dios es perfecto. Dios es perfecto y sus obras reflejan lo que Él es. Así que nosotras como mujeres, como creación de Dios, somos perfectas. En Génesis 1:31, cuando se terminó de hacer toda la creación, dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Absolutamente todo lo que había hecho era muy bueno. Y eso nos demuestra cómo, una vez más, la mujer como creación es algo muy bueno. Deuteronomio 32:3 dice: Él es la roca, sus obras son perfectas, todo lo que hace es justo e imparcial. Él es Dios fiel, nunca actúa mal. Qué justo y recto es Él. Así que como obra de Dios somos perfectas. Y perfectas habla de que hay un diseño especial, de que hay un diseño inteligente para nosotras como mujeres, pero también obviamente para los hombres. Y esta pregunta es quizás más para las damas, pero también puede ser para los varones. ¿Alguna vez se preguntó por qué nació hombre o por qué nació mujer? Yo creo que he escuchado a varias mujeres decir: ¿por qué ser mujer es tan difícil? ¿No? Pasamos por muchas cosas entre nuestra niñez, adolescencia, en un ámbito quizás muy vulnerable. Cuando llegamos a la adolescencia y vamos desarrollándonos y nos da, por ejemplo, nuestro primer periodo, es como: ay, qué difícil ser mujer, de eso se va a tratar. Y decimos: ay, los hombres lo tienen fácil. Incluso cuando salimos a algún, no sé, evento o hay alguna reunión, las mujeres nos tomamos el tiempo para arreglarnos, ¿verdad? Amén. Amén, ¿verdad? Que elegir qué ponerse, que el maquillaje, que el arete, que la cartera, que muy grande, que muy chiquita, ¿verdad? Y siempre decimos: los varones se alistan en un 2x3. Camisa, corbata, ya está, ¿no? Como que rápido, como que más sencillo. Y como que las mujeres toman más tiempo. ¿Alguna vez se ha preguntado eso por qué le tocó, digamos, nacer hombre o nacer mujer? Si se ha hecho esta pregunta, pues está bien, porque eso nos recuerda nuestra identidad. Somos diseño perfecto de Dios. Y vamos a ver a lo largo de esta mañana, en este primer tema, que una de las armas que el enemigo ha usado desde el momento en que tentó a la mujer y cayó tanto la mujer como el hombre, desde ese momento hasta ahora, cómo ha intentado atacar y distorsionar la identidad de mujer y la identidad de hombre. De modo que vamos a ver que en el tiempo, de hecho, ser mujer era tan difícil, no era nada valioso. Yo recuerdo que en una clase en la universidad el profesor de ética, una rama de la filosofía, decía: si existiera una máquina de tiempo y retrocedieras 2000 años atrás, si no eres hombre blanco, tendrías muchos problemas. Porque ser mujer tendría mucho problema y ser una persona de color también tendría mucho problema. Si no fueras un hombre de color blanco, retrocediendo 2000 años atrás, tendrías todas las de perder. Y detrás de ese pensamiento, ¿qué habría? La realidad histórica, cultural y filosófica también del daño que se ha hecho a la identidad de la mujer, su valor, su función, su rol. Y eso vamos a irlo viendo desmenuzadamente a lo largo de esta mañana.
Pero una verdad que el enemigo ha intentado atacar es nuestra identidad y lo vamos a ver en la cultura que aún gobierna hasta el día de hoy. Así que para poder entender el valor de la mujer tenemos que ir al Creador, ¿verdad? ¿Quién mejor que Dios para decirnos nuestro valor, para hacernos ver y entender el valor de la mujer? Así que vamos a estudiar la creación de la mujer. Y vamos a ver Génesis 1:27. Dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Dios creó al ser humano a su imagen. En otras versiones dice a su imagen y semejanza. Y es que el hombre y la mujer tienen el privilegio de poder reflejar el carácter de Dios. Y cuando se unen y forman una familia, son un matrimonio consolidado, es el reflejo de la Trinidad. Por eso hombre y mujer reflejan ambos la imagen de Dios, cómo es Dios. Y de una manera singular, de una manera particular. Si estudiamos Génesis, el primer capítulo, vemos que hay un orden, ¿verdad? El primer día pasó algo, el segundo día, el tercer día, el cuarto día, que se parece mucho a ese carácter que a veces tenemos las mujeres de ser ordenadas, planificadas, esto el primer día, esto el segundo día, esto va arriba, esto va abajo. Ese orden, ese ordenar las cosas, ese criterio para ordenar las cosas, es herencia de nuestro Padre, obviamente. Y lo vemos desde el inicio. En Génesis 1, en Génesis 5, del versículo 1 al 2, dice, cuando Dios creó a los seres humanos, los hizo para que fueran semejantes a Él mismo. El propósito de Dios cuando creó al hombre y a la mujer era que podamos reflejar su carácter. Era que podamos reflejar aquí en el mundo, mostrar aquí en el mundo su carácter. Dice, lo hizo para que fuéramos semejantes a Él mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo y los llamó humanos. Hombre y mujer reflejamos de un modo particular y al mismo tiempo complementario la imagen de Dios. Y quiero resaltar eso, ambos tenían la misma gloria dada por Dios. Como lo dice en Salmos 8:5, ¿no? Los coronaste de gloria y honor. No dice coronaste solo a Adán o al varón, sino los, plural, coronaste, hombre y mujer. Por eso somos valiosos, hombres y mujeres. Ambos. Indica que ambos tienen el mismo valor, la misma dignidad y la misma importancia. Y quisiera que mientras estamos estudiando este tema pudiéramos pensar qué actitudes, qué pensamientos, qué maneras tengo quizás de pensar acerca del hombre y acerca de la mujer. Porque a veces hay cosas que hacemos inconscientemente que en realidad son influencia de la cultura. Hay algunas mamás que en casa, por ejemplo, le dan más privilegio al varón y no tanto a la mujer. Y no es porque quieran ser malas o quieren hacerles daño, sino es que es algo cultural, que lo vieron en su mamá, lo vieron en su abuela, lo vieron en otras generaciones o en familiares, lo adoptaron y lo hacemos. Pero vamos a ver que hay una pregunta muy importante de parte de Dios y vamos a irlo viendo en breve. Entonces, ¿cuál es el propósito divino? Porque todo lo que Dios crea tiene un propósito. Para Dios no es que las cosas solamente están porque están, sino siempre hay propósito. ¿Y cuál es el propósito de la mujer? Y vamos a ver en Génesis 2, y creo que la mayoría quizás conocemos obviamente esta parte de la historia, pero sabemos que cuando Dios dispuso todo para que Adán ya pudiera gobernar y pudiera hacer las cosas, se dio cuenta de que no había, ¿verdad?, una ayuda ideal para Adán. Así que vamos a leer lo que está en Génesis 2, del 18 al 23. Dice, después el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y toda la tierra, todos los animales salvajes y todas las aves del cielo. Los puso frente al hombre para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había ayuda ideal para él. Aún no había ayuda ideal para él. Más adelante dice, en el versículo 21, entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo.
Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas. Si tiene un lapicero, resalte una de sus costillas. Y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer, encierre una, y la presentó al hombre. Al fin, exclamó el hombre, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, o Isha, ¿verdad? Porque fue tomada del hombre. ¿Cuál es el propósito de la mujer? Los animales, todas las vegetales, todo lo que estaba allí, que el hombre tenía que cuidar y sojuzgar y administrar. Ninguna de esas cosas era la ayuda ideal, o como lo dice en la versión Reina Valera, la ayuda idónea para el hombre. Y el principio es que en el versículo 18 Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y vamos a ver por eso que, ¿cuál es nuestro propósito como mujeres? En cualquiera de las etapas en las que tú te encuentres, porque aquí hay adolescentes, hay jóvenes, hay adultos, adultos mayores. ¿Cuál es nuestro rol como mujer? Y vamos a descubrir en esta mañana que es precisamente eso, ser ayuda idónea. Dios creó a la mujer como ayuda, y este es el término Eser. Y vamos a descubrir hoy día que de hecho esa palabra Eser se usa para describir a Dios, para describir a Dios. Cuando interviene para rescatar a su pueblo o en algún momento de necesidad. De hecho, está 20 veces usada la palabra Eser en el Antiguo Testamento, 16 de ellas para describir la intervención de Dios a favor de su pueblo o en algún momento o circunstancia importante. 3 de ellas para describir a un ayudante militar y una de ellas describiendo a la mujer como ayuda. Qué increíble que Dios diga que la mujer es ayuda usando el mismo término que Él usa para describir una característica de Él, ser ayudador. Vamos a leer algunos versículos que nos demuestran eso. Éxodo 18:4, donde habla de los hijos de Moisés. A su segundo hijo lo llamó Eliezer, Eser al final, porque dijo, el Dios de mis antepasados me ayudó y me rescató de la espada del faraón. Salmos 33:20. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor, Él es nuestra ayuda, Eser, y nuestro escudo. Salmos 115 del 9 al 11. Oh Israel, confía en el Señor, Él es tu ayudador, Eser, y escudo. Oh sacerdotes, descendientes de Aarón, confíen en el Señor, Él es su ayudador y su escudo. Todos los que temen al Señor, confíen en el Señor, Él es su ayudador y escudo. Qué interesante que ese mismo Eser haya sido usado para describir en Génesis cuál es nuestro rol y nuestro propósito como mujeres, ser de ayuda. Y en realidad lo vemos en el día a día, en la cotidianidad. Los que tenemos a papá o a mamá en casa, los pequeñitos o los más grandes, ven la complementariedad que hay entre el hombre y la mujer. El hombre protector y la mujer ayuda. Y ayuda en todo sentido. Vamos a ir viendo eso un poquito más adelante. Pero qué interesante y qué sanador para la cultura de este tiempo, donde se ha visto a la mujer de un modo relegado, donde se le ha puesto adjetivos que han disminuido su valor, poniéndola como objeto solamente de placer o como alguien a que uno puede incluso explotar. Si vamos a las cifras, podemos darnos cuenta que hay mucho abuso de las mujeres alrededor del tiempo. Niñas que a veces son secuestradas para llevarlas en un tráfico de menores. Todo el daño que se ha hecho a la mujer. ¿Cuál es el valor de la mujer? Ser ayuda. ¿Qué sería de los varones sin la ayuda? Hay cosas que no podrían hacer. Por eso precisamente nuestro llamado, nuestro propósito es ser ayuda. Esa primera palabra que Dios usó para describir a la mujer es una palabra que Él usa para describirse a sí mismo, como lo había mencionado anteriormente. Ahora, ayuda idónea. Y aquí queremos aclarar que obviamente esta ayuda idónea se potencia, se ve, se refleja dentro de una relación, obviamente, matrimonial. Entonces, si todavía tú estás soltero, soltera, no puedes decir, bueno, esta va a ser mi ayuda idónea todavía, ¿no? Sino allí en el matrimonio, allí recién se ve la ayuda idónea. Dios creó a la mujer como idónea. Entonces, no solo como ayuda, porque ¿cuántos han escuchado esto? Mejor ayuda el que no.
estorba, ¿verdad? En nuestras frases coloquiales. Porque a veces hay ayudas que no necesariamente terminan siendo efectivas para lograr un objetivo o un propósito, ¿no? Y a veces hemos dicho, más ayuda el que no estorba, ¿verdad? Pero no, Dios nos creó como ayuda idónea, ideal. La mujer es la persona similar a Adán, ser humano, y a la vez diferente que le correspondía. Era su contraparte igual. Totalmente diferente, obviamente, la mujer del hombre, pero era su complemento que le correspondía y que le iba a ayudar a llegar a la meta, al objetivo que Dios tenía. Y cuando Dios los bendice, les da la misma responsabilidad a ambos. Si leemos el versículo 28, dijo, los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces, sobre las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Miren, les he dado todas las plantas como semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Esta responsabilidad fue para ambos. La mujer idónea no es solo una ayudante cualquiera, sino aquella que se adapta a la naturaleza y necesidades de la persona a la que ayuda. En este caso, obviamente, al esposo. ¿Y cuántos esposos aquí podrían dar fe de que realmente sus esposas son esa ayuda ideal que les ha ayudado, valga la redundancia, a llegar a esa meta, a ese objetivo? Que sin la ayuda de sus esposas quizás no hubieran podido llegar, no hubieran recordado una fecha, no se hubieran acordado de la cita que tenían quizás en el médico, en el doctor, hubieran dejado de hacer ciertas cosas, porque usualmente las damas son las que están allí, ¿verdad? Detrás, o haciéndote acordar, o quizás señalando qué debes de hacer o qué mejorar, o una crítica súper constructiva, nada destructiva, sino allí ayudándote a avanzar. Ese es el propósito de la mujer. Ella es la pareja adecuada. Habíamos visto anteriormente que ninguno de los animales, obviamente, iba a poder satisfacer la necesidad que tenía Adán de ayuda para llegar al objetivo de Dios para él. Y me ponía a pensar, ¿no? ¿Cómo es en este tiempo donde hay personas que obviamente está bien amar a los animales y cuidarlos, pero una cosa es eso y otra cosa es como endiosarlos y ponerlos en un lugar que no le corresponde? ¿Y cómo es eso que sí vemos en este tiempo? Como cuando salió esta noticia, ¿no? de un hombre, creo que se había casado con un árbol. Yo como, ¿qué? Pero no es nada loco si uno lee Génesis y se da cuenta que efectivamente no hay nada en este mundo, entre animales y plantas y lo que fuera, que pueda ser complemento perfecto del hombre, sino solamente y únicamente la mujer. ¿Recuerdan que les dije que resaltemos la palabra una? Y es porque, y eso ya lo hemos visto anteriormente, pero es que el diseño de Dios es una sola mujer para un solo varón. Uno. Ella es por eso la pareja adecuada. No fue creada ni por encima ni por debajo de Adán, sino de su costado, su complemento perfecto. Podríamos decir como cerca del corazón. Y ya hemos leído esta parte, ¿no? Donde Dios lo duerme, quizás de ahí, por eso es que los varones son muy dormilones, lo duerme. Mientras el hombre dormía, el Señor, dice, le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Hizo de la costilla a una mujer. Por eso el hombre es, en las versiones originales, Ish, y la mujer, Isha. Entonces no funciona la ayuda idónea, como lo hemos dicho, entre solteros, sino dentro del pacto matrimonial. Y ese hubiera sido el diseño que hubiéramos vivido el día de hoy si no hubiera entrado el pecado al mundo. Pero si vamos luego a Génesis 3, vemos que el enemigo, ¿a quién tenta primero? ¿A quién le muestra la tentación primero? A la mujer. Y es interesante esta conversación que tienen entre el enemigo y la mujer. Y sabemos que no es que Adán estaba por ahí, estaba solo, estaba de hecho muy cerca de ella. Y le dice, ¿no? ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? La mujer responde, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Y siempre se nos muestra esto, ¿no? Esa no fue tal cual la orden de Dios. Pero podemos ver y sentirnos, cuántas mujeres nos podemos sentir identificadas cuando leemos ese versículo. Y es que una historia no es historia si uno no le agrega un algo más, ¿no? Como un extra, como
ese condimento que falta. Y eso es lo que la mujer le estaba agregando a esta orden. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Quiero resaltar el versículo 6. La mujer quedó convencida. Queridas mujeres, queridas damas, hay muchas cosas que el enemigo nos ha dicho y nosotras hemos quedado convencidas. Mentiras que nosotras hemos quedado convencidas acerca de nuestro valor, acerca de cómo tenemos que hacer las cosas, que al inicio no parecen mal, pero en el fondo va contrario a lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas y para nuestro propósito. Dice: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría. Y más adelante, cuando ya Dios se presenta delante de ellos y se encuentra primero con el hombre, le dice: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios pregunta en el versículo 11: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y en esta mañana Dios nos va a hacer esa misma pregunta. ¿Quién te dijo esta mentira? ¿Quién te dijo que no eres valiosa? ¿Quién te dijo que no eres suficientemente bella? ¿Quién te dijo que porque ya tienes mucha edad y quizás no estudiaste algo, no eres alguien? ¿Quién te dijo? Hace un segundo decíamos en el versículo 6, la mujer quedó convencida. Hay muchas mentiras que el enemigo ha sembrado en nuestra vida y que nosotras hemos quedado totalmente convencidas, lo creemos. Y aunque una y otra vez hemos escuchado verdades desde el púlpito, hemos escuchado prédicas, vemos reels, comentarios, vamos a un montón de encuentros, pero de nada va a servir si no lo creemos. Por eso es importante, y esta pregunta va a estar calando en el fondo de nuestro corazón: ¿quién nos dijo esa verdad que creemos? Si viene de Dios, está bien, pero si no viene de Dios, entonces nos está haciendo daño. ¿Cuál fue esa acción maligna? Y es que esta serpiente, como no podía cambiar el plan divino, intentó trastornar el diseño de Dios. Por eso se introduce en el jardín del Edén y muestra esta tentación tanto al hombre como a la mujer. Fue esta acción y esta decisión de la mujer y del hombre de comer de ese fruto lo que trajo consecuencias que vamos a ver en adelante. El diablo, por experiencia propia, sabía el efecto de la desobediencia. Si la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición, que es, en otras palabras, la pérdida de beneficios de parte de Dios. Por eso es que cada pauta, cada mandamiento que encontramos en la palabra no es solamente porque Dios como que nos quiere poner allí la valla o límites, es protección. Cada pauta, cada mandamiento es protección a nuestras vidas, es para nuestro bienestar. Si la obediencia trae bendición, la desobediencia maldición. Y el enemigo, aquel que fue el primero en pecar por orgullo, sabía lo que era perder los beneficios y por eso dañó y trastocó el diseño divino. Pero sabemos que nuestro Dios fiel y poderoso, su diseño se mantiene intacto. Y lo vamos a ver en los siguientes versículos de Génesis 3. Una vez que Dios empieza a hacer este juicio, le pregunta a Adán le echa la culpa a la mujer, le pregunta a la mujer dice la serpiente. Dios ahí empieza a establecer justicia. Vamos a leer lo que está en el versículo 14. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Cuál fue el efecto del pecado en el diseño de la mujer? 3 cosas. Afectó en primer lugar la relación con Dios, la situación espiritual de nosotras como mujeres y afectó las relaciones familiares.
Vamos con la primera, la relación con Dios. Como en Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles, lo dice en la versión NTV. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. O como en el versículo 23, ¿no? Donde dice que todos están destituidos, lejos de la gloria de Dios. ¿Cuál fue el efecto del pecado? Tuvo un efecto sobre el hombre, pero también tuvo un efecto sobre la mujer. Ambos, hombre y mujeres, destituidos, lejos. Por eso es que en el Nuevo Testamento encontramos que antes éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo Jesús somos amigos. Antes estábamos lejos, hoy estamos cerca. Antes estábamos en las tinieblas, esclavos del pecado, hoy estamos en esa luz admirable. Hoy somos hijos de Dios. Amén. Ese fue el primer efecto del pecado, de esta obra maligna. La relación de la mujer con Dios. Ustedes saben, en Génesis 1 y 2 vemos cómo Dios se paseaba por el huerto del Edén y hablaba con el hombre, hablaba con la mujer. Había un orden. Antes del pecado era espíritu, alma, cuerpo. Después del pecado, el alma se puso en primer lugar, cuerpo y el espíritu muerto. Qué efecto tan potente y peligroso. Qué peligroso es que el alma gobierne nuestras vidas. En el alma, sabemos, se encuentra nuestra mente, el intelecto, los pensamientos, la voluntad. ¿Qué pasaría si nosotros nos dejáramos llevar y gobernar por lo que sentimos, por las emociones que tenemos? Y esa es la realidad que se vive en la tierra hasta que lleguemos a Cristo y entonces nuevamente el orden vuelva a establecerse como debe de ser: espíritu, alma, cuerpo. Entonces el primer efecto es en la relación con Dios. Lejos de Dios, enemigos de Dios, perdimos nuestra fuente de vida y nuestra fuente de verdad. Porque el único lugar donde encontramos quiénes somos es en Cristo. La única fuente de vida que sacia nuestro corazón y nos recuerda quiénes somos es Dios. Pero lejos de Dios, ¿cómo podíamos entender quiénes somos? Y por eso vamos a ver más adelante, ahora en el versículo 16, cómo se trastocó esta responsabilidad y diseño que tenía la mujer de ser ayuda idónea a tener ahora conflicto en el ámbito familiar. Así que ese fue el primer efecto. Y cuando se daña la verdad, sin la presencia de Dios, obviamente, entonces iba a gobernar la mentira. Y si se daña la identidad, se daña el propósito. Algo que siempre está unido es identidad y propósito. Cuando sé quién soy, sé qué tengo que hacer. Pero si se daña nuestra identidad, nuestro propósito también se distorsiona, se desvía. El segundo efecto fue la situación espiritual de la mujer. Dice en el versículo 15, y pondré hostilidad entre tú y la mujer. ¿Qué es hostilidad? Enemistad, oposición, enfrentamiento, estado de conflicto. Por eso es también curioso e interesante que la mayoría de personas que están en el ministerio de intercesión suelen ser mujeres. De hecho, me parece que las mujeres son las guerreras de oración, las que están allí dándole knockouts al enemigo de tiempo en tiempo, amén. Porque hay hostilidad entre el hombre y la mujer. Y esto nos enseña mucho, porque siempre el enemigo, ¿a quién es? Como el primero a la que ataca, a la mujer, porque hay hostilidad, dice, entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Y como dijo el pastor Luis el domingo pasado, cuando se refiere a este versículo, vemos su descendiente te golpeará la cabeza, habla de la derrota total, de que vencido está el enemigo. Y en cambio, cuando dice y tú le golpearás el talón, habla del sufrimiento constante que a veces tenemos por ser hijos de Dios, ¿no? El ataque que el enemigo suele hacer constantemente, pero que también depende muchas veces de qué tan cuidadosos somos de dejar o no dejar puertas abiertas en nuestra vida, de vivir en obediencia, de buscar a Dios en todo tiempo. Pero la victoria final de Cristo sobre Satanás ya está ganado, lo ha derrotado. Como podemos leer en 1 Corintios 15, del 55 al 57. Y vemos el efecto también en las relaciones familiares en el versículo 16. Dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Aquí que nadie nos escuche. ¿Cuántas damas que son casadas quieren controlar a sus esposos? Yo pensé que iba a haber un silencio.
A veces uno no quiere, dice, no, no, es que no quiero, pero quizás allí, ¿no? Querer controlar, querer como tener allí el sí, sí y el no, no. Por ahí he escuchado que algunos esposos dicen, yo tengo la última palabra en la casa. ¿Cuál? Sí, mi amor. Bueno, será cierto. ¿Qué efecto tuvo en las relaciones familiares? El juicio fue sobre la función exclusiva de la mujer, cuando dijo que iba a dar con dolor ahora, que el dolor iba a ser agudo, esa función de dar vida que tenía la mujer. Y sobre la relación con su esposo, la relación matrimonial ahora incluía un elemento de antagonismo. Antes no era así, antes del pecado no era así. Qué perfecto debe haber sido esa relación, ¿verdad? Pero después del pecado, en el matrimonio, ahora el hombre y la mujer se volvían antagonistas. En lugar de seguridad y satisfacción, ahora entraba un nuevo elemento, el querer tener el control, el querer ganar. Y por eso es que a veces en las discusiones no es ni siquiera a veces el motivo de la discusión el que permanece, sino es el orgullo, ¿verdad? El querer ganar, el querer tener la razón. Vemos estas tres áreas afectadas por el pecado en la vida de la mujer. En su relación con Dios, que es lo más importante, la fuente de la verdad, y sin la fuente de la verdad hay nuestra identidad distorsionada. El segundo efecto, en la situación espiritual de la mujer, hostilidad entre ella y el diablo. Y tercero, la relación familiar. Por eso es que los matrimonios están siendo constantemente por el enemigo intentando tocar y dañar. Por eso cuán importante es que los matrimonios, los esposos se pongan de pie a la brecha a orar y a interceder por su matrimonio. Que no haya problemas visibles, digamos, externos, no quiere decir que internamente el enemigo no esté intentando tocar o dañar a la familia. Y creo que mucho más en este tiempo donde las ideologías están siendo cada vez más fuertes, donde nuestros adolescentes y jóvenes están pegados al celular. ¿Ustedes creen que esa no es una herramienta que el enemigo puede utilizar para influenciar con mentiras, con ideas equivocadas? Claro que sí. Por eso necesitamos sabiduría y ponernos a la brecha. Aquellos que son padres, siempre nuestra recomendación como iglesia es no dejar de orar por los hijos, bendecirlos, estar constantemente al pendiente de ellos. Muy bien, vamos a ver entonces a la mujer a través de la historia y cómo desde el comienzo el valor de esta mujer de ser ayuda ideal para el hombre, para poder llegar a la meta que Dios tiene, empieza a distorsionarse hasta llevarla a un punto de decadencia total. De hecho, en Génesis 4, versículo 19, nos habla de que Caín tuvo dos esposas, Ada y Sila. Entonces, desde el comienzo de los tiempos, un descendiente, de Caín, decide quebrar ese diseño original. Habíamos leído hace un rato que era una mujer para un hombre, ¿verdad? Una costilla de la cual salió una mujer. Si Dios hubiera considerado que el hombre necesitaba dos, hubiera sacado quizás dos costillas y hubiera hecho dos mujeres, pero sacó una costilla, hizo una mujer. Ese es el diseño original, un hombre, una mujer. Pero un descendiente de Caín decide quebrar ese diseño al tener dos esposas. Una llamada Ada y la otra llamada Sila. Y Ada significa ornamento o magníficamente adornado. Y ahí vemos cómo se va trastocando el valor de la mujer y pasa a ser un objeto de placer personal. Y Sila, que significa sombra. Y nos da este reflejo de la mujer escondida, subyugada, donde su lugar es como debajo de otros, como que no tiene que resaltar, como atrás de. Vamos a ver también en la mitología griega, y lo que vamos a ver en las siguientes, me parece 2 o 3 diapositivas en adelante, es cómo la influencia de Grecia afecta hasta el día de hoy. La mentalidad de Grecia sigue afectando incluso nuestros días. De hecho, por ejemplo, en la mitología griega, Zeus, que era el dios principal, golpeaba y fue infiel a su esposa. Y porque Prometeo, según la mitología griega, robó el fuego de los dioses, Zeus castigó a los hombres con la creación de la mujer. ¿Cómo se veía la mujer? ¿Qué es lo que estudiaban los griegos en ese tiempo? Y esta era parte de su cultura, que la mujer era un castigo. Qué fuerte, ¿verdad? Y eso me hacía pensar, ¿cómo podemos verlo en el hoy, ¿no? ¿Cuántos? Yo espero que ningún varón de esta casa, cuando está manejando y por ahí se mete otro carro o no avanza, por ahí algunos, los
no de esta iglesia, dicen, una mujer tenía que estar al volante. Pero me imagino que no, aquí no dice ninguno de los varones. Y tan solo en estas frases nos hacen dar cuenta de cómo se ve y se piensa de la mujer. Vamos a ver también la filosofía griega. Y vamos a ver como rápidamente, no es una clase de filosofía por si acaso, pero vamos a estudiar algunas de las frases, algunas de las ideas que tenía Platón y que fue influenciando a los demás filósofos después de él y que influencia, porque sabemos que la filosofía tiene poder sobre la política y la política sobre la cultura y la sociedad y las normas que rigen nuestro día a día. Hay muchas cosas que seguimos teniendo como herencia de esa cultura, los colegios, el sistema de gobierno. Hay muchas cosas que tenemos en nuestra cotidianidad que vienen de esos tiempos. Así que es importante que podamos entender cómo se ha ido trastocando el valor de la mujer desde ese tiempo. En la filosofía griega, por ejemplo, Platón dijo, las mujeres son inferiores en bondad a los hombres. Una total mentira, ¿verdad? Las mujeres son la reencarnación de hombres malvados. El hombre es por naturaleza superior y la mujer inferior. El varón gobierna y la mujer se somete. Claro, ahí el término someter estaba totalmente trastocado, ¿no? Es diferente a como lo encontramos en la Biblia cuando habla que mujeres sométanse a sus esposos. Es totalmente diferente a la idea que se tenía allí. Una mujer es como si fuese un varón estéril. Es mujer porque es incapaz de producir el semen que daba vida. Para Aristóteles el semen era como, ahí había un hombrecito chiquitito. Por eso se veía a la mujer solo como una tierra y el hombre como aquel que ponía solamente la semilla. Miren cómo se veía a la mujer, cómo se había trastocado el valor de la mujer. El varón gobierna, la mujer se somete. O la mujer es reencarnación de hombres malvados. ¿Qué idea daba esto de la mujer? Como una persona mala, que no tenía valor, inferior, que no merecía estar en lugares de decisión. De hecho, en la polis no había ninguna mujer, solamente habían hombres, tampoco habían esclavos, solamente hombres. Por eso no es de extrañarse que desde ese tiempo proliferaba la homosexualidad, porque a las mujeres no se les veía como ni algo valioso ni algo importante, sino como, de hecho, como si fuera lo peor de la creación. Esa filosofía afectó la política, promovió la prostitución como un bien social. Y mire cómo eso ha perdurado hasta el día de hoy. Hay lugares donde todavía hay burdeles, donde todavía prolifera la trata de mujeres. Las mujeres y los esclavos eran considerados en el mismo nivel en cuanto a los derechos. La amante para el placer, las concubinas para la atención diaria y la esposa solo para dar hijos. Por la dignidad de las mujeres de ese tiempo. Y eso ha sido algo que se ha ido pasando en las demás culturas, como la cultura otomana o la cultura turca, ¿no? Un varón que tiene muchas mujeres. Y aunque hasta el día de hoy obviamente ya no están esa misma cultura y los romanos llegaron a dominar las ciudades griegas, pero aunque los romanos gobernaron sobre ellos, la ideología, la mentalidad de los griegos de Grecia gobernó sobre los romanos. Y es una de las culturas de las cuales han surgido a través de los tiempos todas estas ideas, pensamientos, proyectos a veces que distorsionan y dañan aún mucho más el valor de la mujer. Por eso la cosmovisión griega conquistó las culturas a través de los siglos, afectó al judaísmo y con eso a nuestra iglesia. Hay muchas iglesias donde no consideran que una mujer debería de predicar. Hay muchas iglesias donde consideran que si una mujer no está casada no puede liderar un ministerio. Hay muchas ideas equivocadas y yo pienso que no fue que se hizo con una mala intención o porque se quería afectar el diseño de Dios, es simplemente porque no se conocía la verdad, porque no se había interpretado correctamente la palabra, porque se había escogido un versículo y solamente ese se había interpretado fuera de su contexto cultural. Pero también el efecto de esta mentalidad griega ha afectado a la iglesia. Y hay testimonios de cómo tiempos atrás una mujer quizás muy capacitada, amante de la palabra de Dios, no podía tener un lugar de servicio en la iglesia. Cuando en realidad, de hecho, muchas de las mujeres son las primeras que han sido misioneras, las que han llegado incluso hasta China y han evangelizado y llegado a pueblos que nadie había podido llegar,
Hay muchas historias de mujeres que han sido evangelistas, que han llegado a proclamar la verdad, porque hay un valor importante en la mujer. Así que podemos concluir un poquito de lo que hemos visto ahorita de la filosofía griega, su política y su cosmovisión, que se puede afirmar que la situación de la mujer actual en estos tiempos es efecto de esa cosmovisión griega, de esa manera como se pensaban las cosas. Por eso nuevamente el versículo que leíamos en Génesis, ¿no? ¿Quién te dijo? ¿De dónde aprendiste que la mujer es solo para limpiar, cocinar y trapear y todas las cosas de la casa? Que a veces lo decimos de broma, ¿no? Yo he escuchado por ahí, a veces algunos decimos broma. No, eso es algo para la mujer. Sí, pero ¿quién te dijo? ¿De dónde has cogido esa verdad? ¿De dónde tienes esta idea que la mujer no es tan valiosa? O nosotras incluso como mujeres, ¿de dónde hemos adquirido esta mentira de que solamente podemos llegar a ser tal o cual cosa? Necesitamos preguntarle a Dios. Y precisamente eso es lo que vamos a terminar revisando en esta mañana. ¿Cuál es el diseño de Dios y cómo Él ha restituido la dignidad de la mujer? Por eso necesitamos regresar a la fuente, porque aunque en nuestra cultura haya imperado a lo largo de los años esta mentalidad griega, el diseño de Dios sigue siendo el mismo y se sigue manteniendo intacto. ¿Cuál fue el mandato de Dios? Que la mujer pueda ser la ayuda idónea. La mujer fue creada por Dios para ser la única compañera de vida para toda la vida, una sola mujer. Y damos gloria a Dios que en Génesis 3:15, desde tiempos atrás, Dios ya estaba diciendo lo que iba a suceder. Dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, un descendiente de ella te golpeará la cabeza. Un descendiente, y ese descendiente es nuestro Señor. Vemos allí cómo Dios desde tiempo atrás ya estaba diciendo, aunque estaba estableciendo justicia al hombre, a la mujer, a la serpiente, desde ahí ya estaba diciendo lo que iba a suceder miles de años después. La salvación, la restauración del diseño para el hombre y para la mujer. Jesús restauró lo que se había dañado en esas tres áreas. ¿Recuerdan que dijimos que el efecto del pecado en la mujer fue su relación con Dios, fue el área espiritual y fue la relación familiar? ¿Qué hizo Jesús? Restauró esos tres efectos. En primer lugar, con Dios, porque sabemos que todos los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Así que se restableció una relación, como lo dice en la palabra, una relación. Él nos puso en la relación perfecta con Dios. Ahora somos hijas de Dios. En el ámbito espiritual, que teníamos una enemistad con el diablo, ¿qué es lo que ha hecho Jesús? Nos ha dado su victoria. Y por eso sabemos que el enemigo está bajo nuestros pies. Y lo tercero que había afectado el área familiar, en Cristo hay restauración matrimonial. Hay restauración de las familias. En Cristo hay perdón, hay reconciliación, hay un nuevo entendimiento para hacer las cosas del modo correcto. Así que entonces vamos a ver algunos ejemplos rápidamente del Nuevo Testamento de cómo Dios evidencia, cómo restituye la dignidad de la mujer. Y en primera instancia es que nuestro Salvador nace de una adolescente, una mujer llamada María, que tomó esta gran responsabilidad con valentía. Si leemos lo que está en Lucas 1:38, ella dice, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Dios eligió a una adolescente para ser la madre de nuestro Salvador. Amén, y gloria a Dios por eso. ¿Qué más? Si seguimos estudiando el ministerio de Jesús, Él permitió que mujeres le sigan, le sirvan, que incluso estén al pendiente de sus enseñanzas, en contraste de lo que se vivía en esa cultura donde no se le daba lugar para la mujer, donde nadie enseñaba a la mujer. Jesús estaba allí enseñando. Lucas 8, del 1 al 3, nos habla de eso, de mujeres que le siguieron, que le apoyaban incluso en el ministerio, que incluso daban de parte de sus riquezas. Vamos a leer Lucas 8, por favor. Versículo 1 y 3.
Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Aquí está la evidencia de por qué los varones casados tienen que dar toda su billetera a las damas, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, Jesús. Jesús siempre nos ayuda, muy bien. Así es, vemos cómo muchas mujeres sostuvieron el ministerio de Jesús, le acompañaban, nunca fueron excluidas. Por eso nuevamente, si hubiera sido esto de parte de Dios de que las mujeres son inferiores, Jesús no hubiera permitido que mujeres le acompañaran, porque no era cualquier trabajo, era su trabajo ministerial de salvación para la eternidad y sobre la humanidad. Pero Jesús permitió que estuvieran mujeres, volviéndole a dar un lugar y oportunidad de aprender, de conocer. En Lucas 10, versículo 39, habla de esta escena donde está Marta, ¿no? ¿Verdad? Haciendo un montón de cosas y María estaba a los pies de Jesús, escuchando la enseñanza. Y no vemos que Jesús le dice, no, sí, anda con Marta a la cocina, ahí es tu lugar. De hecho, resalta lo que ella hace. Y le dice a Marta, 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 tú que estás ahí ocupada en muchas cosas, más bien, ven aquí porque María ha escogido la mejor parte. Es decir, aprueba la enseñanza. Y pensaba en qué bendecidas somos las damas de este lugar, de poder estar en una iglesia bíblica, donde se nos permite aprender, compartir, enseñar, liderar, porque sabemos que va más allá de si somos hombres o mujeres, es por el hecho de ser hijos de Dios, amén. Amén. ¿Qué más? Dignificó a las mujeres que fueron excluidas. Génesis 4 nos habla de la mujer samaritana. Ya entre los judíos y los samaritanos había un conflicto, imagínense mucho más por esta mujer que de hecho tenía un pasado no muy bonito, ¿verdad? Varios esposos, varios maridos. Y aún así Jesús se acercó a ella y de hecho es a la primera la que le dice, yo soy el Mesías, ¿verdad? Y ella termina yendo al pueblo de Samaria y evangelizando a muchos. En Lucas 8, del 43 al 48, nos habla de la historia de esta mujer de flujo de sangre que por ser mujer, pero sobre todo por estar en esta condición del flujo de sangre, era excluida. Ni siquiera podía ser tocada. Y vemos cómo Jesús le llama hija. Cuando voltea y dice, ha salido poder de mí, y ella con temor y con miedo dice, fui yo, y reconoce que fue ella. Jesús no le dice, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo te atreves a tocarme? Sino que le dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Cuál fue el trato? Esa palabra de amor que Jesús le dijo a esta mujer. Y en Génesis 8, del 1 al 11, donde nos habla de esta mujer que fue sorprendida en un acto de adulterio. Y vemos esta actitud caballerosa de Jesús de ni señalarla, ni criticarla, pese a que la pusieron al centro de todos. Él estaba escribiendo, no sabemos qué, pero estaba escribiendo. Y de tanto que le insistía, no vas a hacer algo, se le debería de apedrear. Y él dijo, bueno, aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice la palabra que desde el mayor hasta los más jóvenes se fueron yendo. Y solo quedaba él, el que sí podía coger la piedra y poder tirarlo, porque en realidad era justo, pero no lo hizo. Y le trató con amor. Le dijo, ve, no peques más. Le trató con amor. Vemos también otro ejemplo, el ejemplo de María, que unge al Señor con un perfume de 300 denarios, que era como el sueldo de todo un año. Más o menos medio litro de ese perfume, costoso. Ungió los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Y dice que la casa se llenó de ese perfume. Y cuando Judas vio eso, dijo, ay, ese dinero se hubiera utilizado para los pobres, entre comillas, ¿no? Él pensaba en él, para los pobres. Y Jesús, ¿qué hace? La defiende. Le dice, déjala en paz. Hay muchas cosas que quizás hemos hecho con mucho amor para nuestro Señor y otras personas nos han visto como raras. Eso no importa, porque nuestro Señor nos defiende y sabe el corazón con que hacemos las cosas.
¿Qué más? Mujeres fueron testigos de la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. En esos versículos que ven ahí vemos que describen, ¿no? Y entonces crucificaron a Jesús y habían mujeres que miraban de un lado. Las mujeres estaban allí presentes, se quedaron mirando, miraban desde lejos, vieron dónde ponían el cuerpo. En conclusión, le acompañaron hasta la tumba. Mientras quizás todos sus discípulos corrieron con miedo, lo negaron, lo traicionaron, todos estaban asustados, allí estaban las mujeres. Claro, mirando desde lejos, pero allí estaban las mujeres. Yo no creo que por chismosas, yo creo que porque amaban al Señor. Y no solo estuvieron en la crucifixión, amén, deberíamos decirle mujeres, ¿no? No solo en la crucifixión, no solo en la sepultura, sino cuando Jesús resucitó. Dignificó a la mujer al ser las primeras en que lo vieron resucitado. Mire, si el varón fuera más importante, Jesús se hubiera revelado, resucitado a los varones. Pero lo hizo a la mujer. Aclaro, no porque la mujer sea más importante, no vamos a ir a ese otro extremo, sino porque tanto la mujer como el varón era importante. Pero mire cómo Jesús dignifica, le vuelve a dar el valor que merece la mujer por ser creación de Dios. Fueron las primeras que lo vieron resucitado y las primeras que tuvieron la responsabilidad de dar testimonio a los discípulos de que Jesús había resucitado. En Juan 20, del 17 al 18, vemos que Jesús le llama por su nombre a María y ahí se da cuenta de que era su Señor y le da un encargo. Fueron las primeras. Así que, amadas damas, mujeres, ¿qué mentiras hemos heredado por nuestra cultura? Ya sabemos aquí, sobre todo en el Perú, muy machista, pero ¿qué ideas o mentiras hemos heredado por palabras, frases que nos han dicho que no vienen, ahora que lo vemos, no tienen nada que ver con el diseño de Dios para nuestra vida? ¿De dónde hemos aprendido eso que creemos? Jesús viene por su iglesia, compuesta de hombres y mujeres que han sido liberados del juicio y condenación por el pecado. Amén. Amén. Jesús viene por su iglesia, hombres y mujeres. Y qué interesante que a la iglesia se le llame la novia que espera a su amado.